México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. 10ª parte. Polvos de aquel lodazal convertidos en pantano. Sección 13. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. La función estratégica de Pemex, dada por los nacionalistas cardenistas, de esa manera se veía revertida y distorsionada, reubicando a la paraestatal en la dinámica norte-sur en su calidad de proveedor de materias primas e importador de productos con valor agregado, lo que Andrés López Obrador pasará a calificar de ser vendedores de naranjas e importadores de jugos de naranja. Ni qué decir de que la política modernizadora aplicada por la tecnocracia falta de manera flagrante al espíritu nacional. El propósito de la nacionalización fue el darle ventajas comparativas al país en la industrialización de una riqueza pública de bajo costo y alto precio de mercado. Se trató de asegurar que el sector energético, por ser área de seguridad nacional, quedara bajo la responsabilidad de un gobierno democrático regulado y vigilado por el Congreso y no al arbitrio monopólico de cárteles privados. El mundo de todo al revés y para peor. Para estar a tono con este artículo, pasando de la dictadura perfecta a la dictadura imperfecta, de la economía mixta a la empresarial subordinada, con mayor intensidad al extranjero. El PRI corrupto gobierno de políticos nacionalistas da paso al PRI secuestrado por tecnócratas educados en el septentrión y comprometidos con la apertura irrestricta y la entrega de la economía a la explotación desenfrenada, como solo la pueden llevar a cabo los capitalistas, fracaso del Estado regulador. Argumentaba también la Yus que se privatizaba Pemex Petroquímica para darle mayores recursos al fisco. Todavía más, explotar hasta su agotamiento a la gallina de los huevos de oro negro. Los números de 1994 constatan la brutal exacción. 110.400 millones de nuevos pesos por volumen de venta, representando el 7% del Producto Interno Bruto Industrial total y el 28% considerando su comercialización. Los impuestos sobre el petróleo y sus derivados representaron el 5% del Producto Interno Bruto. La carga fiscal de Pemex equivale al 63.3% del valor de sus ventas. Triplica el Producto Interno Bruto de la industria nacional petrolera y representa el 25% de los impuestos federales. Las exportaciones superan los 7,000 millones de dólares anuales. No hay actividad, ni siquiera Teléfonos de México, que produzca la renta económica del corporativo Pemex. En otras palabras, a la sazón Pemex ya era saqueado por su explotación en bruto. Para dejar de hacerlo, habría que añadirle valor agregado a su producción, incrementando sus ingresos. Pero se hacía lo contrario, se absorbían sus recursos sin reinvertir en su infraestructura lo suficiente y sin ampliar su industria, procediéndose, peor cosa, a reducirla. Santo remedio neoliberal. El secretario de Energía, Pichardo Pagasa, complementaba lo expuesto por la Yus. Anunciaba la convocatoria para privatizar 61 plantas petroquímicas de Pemex, cuyos activos sumaban los 16,000 millones de nuevos pesos. En consideración de que la industria petrolera no tiene que estar necesariamente vinculada a la petroquímica, ¿y qué problema? Tiempo adecuado para contemplar la reaparición de Díaz Serrano, el ex socio de Bush padre, ahora asociado con Sergio Bolaños, otro ex procesado por evasión fiscal, aconsejando vender más petróleo para salir de la crisis. Muy dispuestos los ex reclusos a invertir $1,000 millones, posiblemente complementados con otros 14,000 más. Ladrón de salieron, o a quién del extranjero iban a representar. ¿Y qué problema? El ambiente ahora era más propicio y comprensivo que en tiempos de José López Portillo. Un dictamen de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados consideraba imperiosa necesidad proceder a desgravar a Pemex para que pudiese reinvertirse en su autodesarrollo, digamos, orgánico, y no seguir sometido al brutal despilfarro efectuado en los gobiernos de De la Madrid y Salinas, al usar la renta para pagar el servicio de una deuda improductiva y al gasto corriente. Se advirtió que se trata de un patrimonio que histórica y constitucionalmente pertenece a la nación y no solo al gobierno federal.
pero el poder de facto se lo otorgaba a este último, cabría añadir. Tal era el problema a remediarse. El problema de que con un gobierno empeñado en privatizar y en extranjerizar los activos del país, saqueaba a Pemex, malgastando sus ingresos y entregando el Producto Bruto sin más. Y para colmo, cumpliendo con ser el mejor pagador del mundo, admitiendo que el erario también fuese esquilmado por otra puerta con la deuda tributo pagada al mismo saqueador. Negocio redondo en el norte. No cabía la menor duda. La privatización de Pemex se daba de manera disimulada y paso a paso. Dicho esto, suspicazmente por la doctora Martínez. De ser así, se confirmaría la sospecha de que quienes señalaron que la verdadera finalidad del desmembramiento del corporativo era vender Pemex poco a poco y no transparentar sus resultados para mejorar su eficiencia. Pero, ¿por qué pagar un tributo a la globalización del capital en vez de promover inversiones adicionales, públicas y privadas, nacionales y extranjeras, que amplíen y fortalezcan la industria petroquímica mexicana? Proceso 991. Porque ese no es el negocio. El gran negocio es apropiarse de tan preciada riqueza natural para explotarla pro beneficencia privada absoluta, tal y como lo marca la tendencia del neoliberalismo en favor del capital monopolista, operándose por contrario del cabal desarrollo de México por estar estos gobernantes entregados al extranjero, siendo hábiles prestidigitadores en el carnaval politiquero, lo vendían como si tal política fuera la apropiada, que así funciona el engaño neoliberal, demagogia pura. Obvio que al operar de los tecnócratas en la conducción de Pemex, respondía a los dictados del Fondo Monetario Internacional, planteados en un memorándum, que compromete al gobierno de nuestro país a llevar a cabo privatizaciones y concesiones de entre 12,000 y 14,000 millones de dólares de 1995 a 1997. No había que dudarlo. Se trataba de un largo proceso larvario de desgaste y privatización gradual. Ese orden del dominio se evidenciaba en que Ernesto Zedillo se apersonara en los Estados Unidos por esos días recitando el catecismo neoliberal. El Estado obeso debe reducirse y permitir la entrada de capitales privados, incluso extranjeros. Pues cómo no, si para eso van a Dallas. Lo que aseguraría que las diversas actividades productivas de bienes y servicios mejorasen en su dinámica productiva, haciendo más competitivo al país. Y bla, bla, bla. Era prioritario continuar el adelgazamiento del Estado obeso, por lo que el 7 de abril de ese primer año de Cedillato se creó la Comisión Intersecretarial de Desincorporación. Faltaba más, y para eso tuvimos el honor de estudiar y quedar impregnados del alma mater chicagense, abriendo las puertas de par en par a sus preciadísimos capitales que se dignen enviar. Y la mentira aparece como contradicción. Un Estado concentrado en lo básico podía dar respuesta a las necesidades de la población y elevar su bienestar, por lo que la intervención directa del Estado en la producción de bienes y servicios debe ser sustituida con eficacia por los sectores privado y social, consagrándose para la inmortalidad del Museo del Disparate Neoliberal. Justo cuando hacían todo lo contrario para conseguir tales fines básicos que todo Estado debe proporcionarle a sus gobernados, retirándose de los deberes elementales de todo gobierno público. Y no había que ser profeta para saber que los supuestos logros a conseguir con la entrada de capital privado no servirían para cumplirlo, sino todo lo contrario, que la compulsión por la ganancia fácil y cortoplacista es un pecado mortal del capitalista. El 11 de octubre de 1995, en Washington, Zedillo se congratuló ante sus padrastros y acreedores, haciéndoles ver que México estaba en venta plantas petroquímicas, gas, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, satélites, lo más valga y se les antoje. Y por la noche en Nueva York remató informando a un muy selecto auditorio de multimillonarios que también los ahorros de los jubilados se ponían a la disposición del mercado. No tenían de qué preocuparse, no habría conflicto social. El pueblo de México era de probada capacidad aguantadora, por lo que no tenían por qué temer perder sus inversiones. Su gobierno les garantizaba hasta el último penny
de su reciente préstamo, toda vez que nuestra economía ya está conformada y calada para retribuir los préstamos con creces. Y dijo Zedillo, ese dinero que se lo prestó a México es una inversión y se probará que fue muy buena inversión. Ok, misters, somos el país más pagador del mundo. Sus tesobonos están garantizados en dólares. Los intereses del préstamo se los retribuyen con un alto porcentaje de ganancia. ¿Qué problema? Invitación que no sería desatendida en Norteamérica, y consta que tal compulsión por la apertura irrestricta no aparecía en la planeación administrativa a principios del sexenio. Pero de nueva cuenta, el apuro con el adeudo para con el cliente preferente empujó a la aceleración de la enajenación. Así Zedillo procede a informar antes que en México, en los Estados Unidos, que el derrotero neoliberal sigue la ruta marcada por la brújula que apunta al norte y no al sur. La intención del gabinete zedillista era la de incrementar la producción de barriles en 500,000 barriles diarios, pasando a ser México una especie de esquirol de la OPEP al servicio de Estados Unidos, propiciando la baja del precio. Lo que podrían creerlo los tecnócratas favorecía a ellos y perjudicaba a nosotros, mientras el país no salía del círculo vicioso de más exportaciones, decreción de los precios, empleo de buena parte de los ingresos en pago de deuda. Con José López Portillo se habían exportado 1.650 millones de barriles a un precio promedio de 45.15 millones de dólares. Con Miguel de la Madrid fueron 3.084, un 48% más, habiendo caído el precio en 40% a 22.25 dólares. Con Carlos Salinas se exportó 2.898 millones de barriles a un precio de 16.24 dólares el barril. Y bien, el petróleo se vendía y no propiciaba el desarrollo prometido. Era un mero recurso controlado por el mercado septentrional. Los petrodólares, por igual que los del Medio Oriente, terminaban por regresar al importador que imprime los dólares y exporta productos petroquímicos. Refutando a los funcionarios entreguistas y dilapidadores, se hacía ver que los ingresos obtenidos por la venta de crudo eran ínfimos comparados con la venta de petróleo procesado. Estaríamos hablando de multiplicar su valor por 5. Los millones se convertirían en billones si Pemex procurase industrializar el crudo. ¿Qué ni qué? Hay una intención en Washington para que Pemex eleve su producción, lo que bajaría su precio. Y los adoctrinados en Estados Unidos no dejaban de perorar que había que vender para salir de la crisis. John Saxe Fernández recordaba que en 1986 Estados Unidos y su esquirol favorito en la OPEP, Arabia Saudita, decidieron inundar el mercado para desquiciar las finanzas de Rusia, haciéndola perder 15,000 millones de dólares en un año, y de paso nos llevaron entre las patas. A la fecha hemos perdido alrededor de 100,000 millones de dólares. ¿Y cómo no? Si la política petrolera mexicana era teledirigida por la asesoría de consorcios estadounidenses, uno de los cuales, McKinsey & Company, tenían ligas con el Departamento de Defensa Yankee, y esa empresa maneja ahora la reestructuración de Pemex con información privilegiada. Y la premura por el extraer el crudo tenía graves consecuencias. Su desperdicio en la región sur. Diariamente se desperdician 17,500 barriles de crudo, porque en la superficie de los pozos no se logra separar, por ineficiencias, el gas del petróleo. Como el crudo no lo estabilizan adecuadamente, lo mandan a los tanques, donde se evapora y se pierde. Por otro lado, en la región se queman 41 millones de pies cúbicos de gas natural y condensado diariamente. Se extraen 600,000 barriles diarios de crudo que, por deficiencias en las instalaciones, se contaminan. Se castiga entonces con 37 centavos cada barril al momento de explotarlo. Estas mermas ascienden a 220 millones de dólares anuales y nada más en la región sur. El obsequio del diablo se lo chupaba el diablo y México pasa a administrar la escasez.